Bienvenidos a Firmes en Medio del Mundo, un podcast para creyentes que desean mantenerse firmes en Cristo en medio de un mundo cambiante, incierto y muchas veces lleno de temor. Iniciamos un año nuevo y con él vienen expectativas, decisiones, sueños, pero también preocupaciones, especialmente en el área económica. La lectura de hoy dice: No os afanéis pues diciendo ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El pasaje que nos ocupa hoy, Mateo capítulo 6, versículo 31 al 33, forma parte del Sermón del Monte, uno de los discursos más conocidos y profundos de Jesús. Este sermón fue pronunciado por Jesús al inicio de su ministerio público, principalmente a una audiencia judía compuesta por personas sencillas, campesinos, pescadores, familias que vivían al día bajo el dominio del Imperio Romano. Mateo, el escritor del Evangelio, escribe principalmente a una audiencia judía cristiana, mostrando a Jesús como el Mesías prometido. En ese contexto, la economía era frágil, los impuestos eran altos y la mayoría de las personas dependían de cosechas, oficios manuales o trabajos inestables. La preocupación por el plan diario no era una idea abstracta, era una lucha real, cotidiana. Jesús no está hablando a personas acomodadas, sino a hombres y mujeres que sabían lo que era preguntarse: ¿habrá comida mañana? ¿Cómo sostendré a mi familia? ¿Qué pasará si pierdo lo poco que tengo? Y es precisamente en ese contexto donde Jesús pronuncia estas palabras que hoy siguen resonando con fuerza en nuestros corazones. Desarrollemos el pasaje parte por parte para encontrar el mensaje que el Señor quería comunicar en ese momento. Número 1. No os afanéis, pues diciendo. Jesús comienza con una orden clara: no se afanen. La palabra afanarse no se refiere a trabajar, planear o ser responsables. Se refiere a una preocupación ansiosa, constante, que roba la paz y desplaza la confianza en Dios. Jesús está confrontando una fe superficial, una fe que cree en Dios los domingos, pero vive como si todo dependiera del hombre el resto de la semana. Hoy, el afán se manifiesta en estrés financiero constante, comparación social, miedo al futuro, ansiedad por no alcanzar lo que otros tienen. Jesús no niega la realidad del problema, pero sí cuestiona desde dónde enfrentamos el problema. Número 2. ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Jesús menciona las necesidades básicas de la vida. No habla de lujos, sino de lo esencial. Esto nos enseña que Dios se interesa incluso por lo más elemental de nuestra vida diaria. Nuestro Dios no es un Dios distante. Hoy, estas preguntas pueden sonar así: ¿cómo pagaré la renta? ¿Alcanzará el sueldo? ¿Podré pagar la escuela? ¿Y si pierdo mi empleo? Jesús no ridiculiza estas palabras, pero nos invita a no vivir dominados por ellas. Número 3. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Aquí Jesús hace un contraste espiritual. Los gentiles, quienes no conocen a Dios, viven buscando seguridad únicamente en lo material. El problema no es tener necesidades, sino vivir como si Dios no existiera. Cuando un creyente vive con la misma ansiedad que el mundo, está olvidando su identidad espiritual. La fe cristiana no elimina las dificultades, pero sí redefine nuestra manera de enfrentarlas. Número 4. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Esta frase es profundamente consoladora. Jesús nos recuerda que no somos huérfanos espirituales. Dios no es solo un creador, es Padre, y un Padre que ama, ve, conoce, cuida y provee. Como creyentes creemos en la providencia divina. Dios gobierna y sostiene su creación sin perder el control. Dios sabe antes de que pidamos, sabe cuándo falta y sabe cuándo el miedo llega. Número 5. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Aquí está el centro del pasaje.
Jesús no promete una vida sin problemas económicos, pero sí una prioridad correcta. Buscar el reino significa vivir bajo el señorío de Cristo, tomar decisiones guiadas por la palabra y poner a Dios en primer lugar, incluso cuando no es fácil. La justicia de Dios no es solo moral, es una vida alineada con su voluntad. Número 6. Y todas estas cosas os serán añadidas. Esta no es una promesa de prosperidad sin esfuerzo, sino una promesa de provisión fiel. Dios no siempre nos da lo que queremos, pero nunca deja de suplir lo que necesitamos, conforme a su propósito. Ahora, llevemos esto a la vida real. Aquí van 3 aplicaciones para confiar en Dios en tiempos de incertidumbre económica. Número 1. Aprender a vivir con contentamiento en medio de la presión social. Vivimos en una cultura que constantemente nos dice que nunca es suficiente. Más ingreso, mejor casa, mejor teléfono, mejores vacaciones. Las redes sociales amplifican esta presión y nos hacen creer que vamos atrasados en la vida. Buscar primero el reino de Dios implica aprender a vivir con contentamiento, no porque todo esté resuelto, sino porque Dios está presente. Esto se vive de manera práctica cuando agradecemos a Dios por lo que tenemos hoy, aunque no sea mucho. Dejamos de medir nuestra vida por la vida de otros y reconocemos que el valor personal no está en lo que poseemos, sino en quienes somos en Cristo. Número 2. Convertir preocupación en oración diaria y específica. Jesús no solo nos llama a dejar el afán, sino a redirigirlo. Cada preocupación puede convertirse en una oración. En la práctica, esto significa aprender a hablar con Dios de manera honesta, presentarle las cuentas, los números, los temores, confesar la ansiedad en lugar de esconderla, pedir sabiduría para tomar decisiones financieras correctas. Antes de revisar el estado de cuenta o antes de tomar una decisión económica importante o antes de aceptar o rechazar un trabajo, hacer una oración sencilla. Señor, tú sabes lo que necesito, guíame y ayúdame a confiar. Esto no elimina automáticamente los problemas, pero transforma la manera en que los enfrentamos. La oración no cambia solo las circunstancias, cambia el corazón que vive dentro de ellas. Número 3. Practicar una fe obediente aun cuando no todo está asegurado. Buscar primeramente el reino de Dios implica obedecer aun cuando el futuro no está garantizado. La fe bíblica no espera tener todo bajo control para actuar. Esto se refleja en decisiones concretas, mantener la honestidad aunque parezca que todos hacen trampa, ser generosos aún en tiempos ajustados, no sacrificar principios cristianos por seguridad económica. Una persona que decide ser fiel en su trabajo, en sus compromisos y en su mayordomía cristiana, aun cuando los ingresos son inciertos, está declarando con sus acciones: confío en Dios más que en el dinero. Esta clase de fe no es pasiva, es una fe que camina, que obedece y que descansa sabiendo que Dios honra a quien pone su reino en primer lugar. Iniciar un año nuevo siempre nos coloca frente a una mezcla de emociones. Hay ilusión, sí, pero también hay preguntas, hay planes, pero también hay miedos que no siempre decimos en voz alta. Nos preguntamos qué traerán los próximos meses, si alcanzará el dinero, si habrá estabilidad, si las decisiones que tomemos serán correctas. Y en medio de ese panorama, la incertidumbre puede convertirse en una carga silenciosa que pesa en el corazón. Pero Mateo capítulo 6 nos recuerda una verdad que no cambia con los calendarios ni con las crisis. Dios sigue en el trono. Él no comienza el año con dudas, no revisa escenarios con temor, no se sorprende por lo que vendrá. Antes de que nosotros demos el primer paso, Él ya está allí. Antes de que el miedo toque la puerta, Él ya conoce el camino. La fe cristiana no consiste en tener un futuro asegurado en el papel, sino en descansar en las manos de un Dios fiel. No se trata de tener todas las respuestas, sino de conocer profundamente a aquel que gobierna la historia.
Cuando Jesús nos dice que no nos afanemos, no está minimizando nuestras luchas, está levantando nuestra mirada para que recordemos quién es nuestro Padre. Buscar primeramente el reino de Dios no significa abandonar la responsabilidad ni vivir de ilusiones espirituales. Significa algo mucho más profundo. Dejar de vivir dominados por el miedo significa trabajar con diligencia pero dormir con paz. Planear con sabiduría pero confiar con el corazón. Significa caminar cada día con la certeza de que nuestros pasos no están solos, porque el Dios que promete es el Dios que cumple. Quizá este año comienza con cuentas pendientes, con puertas cerradas, con noticias que no esperábamos. Tal vez hay cansancio, desgaste o temor acumulado de años anteriores, pero hoy la palabra nos recuerda que nuestro Padre Celestial ve, sabe y provee. Nada de lo que te preocupa es invisible para Él. Nada de lo que enfrentas es demasiado pequeño o demasiado grande para su cuidado. Que este nuevo año no esté marcado por el temor que paraliza, sino por una fe que avanza. Que no sea un año gobernado por la ansiedad que ahoga, sino por la confianza que sostiene. Que no vivamos reaccionando al mundo, sino respondiendo con esperanza. Y cuando el mundo tiemble, porque temblará, que nosotros permanezcamos firmes, no porque tengamos todas las garantías humanas, sino porque nuestra esperanza no está en la economía, no está en los sistemas, no está en la estabilidad del mundo, está en Dios. El mismo Dios que fue fiel ayer, lo es hoy y lo será mañana. El mismo Dios que proveyó antes, volverá a proveer. Y el mismo Dios que te ha sostenido hasta aquí, no te soltará en lo que viene. Avancemos en este año con una fe que camina, con una fe que confía, con una fe que descansa, porque cuando buscamos primero su reino, podemos caminar hacia el futuro con esperanza, una esperanza viva, firme y segura en Cristo. Señor y Padre nuestro, hoy venimos delante de ti reconociendo que muchas veces el miedo y la preocupación han querido gobernar nuestro corazón. Tú conoces nuestras necesidades, nuestras luchas y nuestras cargas. En este nuevo año decidimos confiar en ti, buscar tu reino y descansar en tu fidelidad. Guíanos en cada decisión, danos paz en medio de la incertidumbre y enséñanos a vivir con una fe firme, obediente y confiada. Que nuestra esperanza no esté en lo material, sino en ti, nuestro Padre fiel. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en este episodio de Firmes en Medio del Mundo. Oramos para que la palabra de Dios haya hablado a tu corazón. Y recuerda que, aún en tiempos de incertidumbre económica, Dios sigue siendo fiel. Si este mensaje fue de bendición para tu vida, compártelo con alguien que lo necesite y acompáñanos en el próximo episodio. Recuerda, no caminamos solos, no caminamos sin esperanza, caminamos firmes en Cristo. Soy Jesús Torres y esto fue Firmes en Medio del Mundo.